Además de controlar los efectos de las variables, otros elementos fundamentales del diseño experimental es el tamaño de las muestras. Las muestras deben ser lo suficientemente grandes para que el comportamiento errático, que es característico de muestras muy pequeñas, no disfrace los efectos verdaderos de los distintos tratamientos. La repetición de un experimento sobre un grupo de sujetos suficientemente grande se conoce como réplica, la cual se utiliza con eficacia cuando tenemos los sujetos suficientes como para reconocer las diferencias que resultan de los diferentes tratamientos. En otro contexto, la réplica se refiere a la repetición o duplicación de un experimento para confirmar o verificar los resultados. Con la réplica se incrementa la posibilidad de reconocer diferentes efectos del tratamiento en las muestras de tamaños grandes. Sin embargo, una muestra grande no necesariamente es buena. Aunque es importante tener una muestra que sea lo suficientemente grande, es más importante tener una muestra en la que los datos se hayan obtenido de una forma apropiada, como la selección aleatoria, la cual se va a describir más adelante. Utilice una muestra de un tamaño que sea lo bastante grande para distinguir la verdadera naturaleza de cualquiera de los efectos y obtenga la muestra utilizando un método apropiado, como uno basado en la aleatoriedad. En el experimento diseñado para probar la vacuna de Salk, a 200,000 niños se les administró la vacuna real de Salk y a otros 200,000 niños se les aplicó un placebo. Fue posible observar la eficacia de la vacuna, porque en realidad en el experimento real se utilizaron muestras de un tamaño lo suficientemente grande. No obstante, aun cuando los grupos placebo y de tratamiento fueron muy grandes, el experimento habría sido un fracaso si los sujetos no se hubieran asignado a los dos grupos para que fueran similares en los aspectos importantes para el experimento. Aleatoriedad y otras estrategias de muestreo. En la estadística, como en la vida, uno de los peores errores consiste en reunir datos de una forma inapropiada, insisto, en este punto tan importante. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarían tan inútiles que ninguna cantidad de tortura estadística podría salvarlos. En el video anterior, vimos que una muestra de respuestas voluntarias es aquella donde los sujetos deciden por sí mismos si responden o no. Este tipo de muestras son muy comunes, aunque sus resultados suelen ser inútiles para hacer inferencias válidas acerca de poblaciones más grandes. Ahora, definiremos algunos de los procedimientos de muestreos más comunes. Muestreo aleatorio. Los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. A menudo se utilizan computadoras para generar números telefónicos aleatorios. Muestreo aleatorio simple. Se selecciona una muestra de n sujetos de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Muestreo probabilístico. Esta implica seleccionar miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma. Determinemos si el siguiente ejemplo es una muestra aleatoria, una muestra aleatoria simple o una muestra probabilística. Imagine un salón de clases con 60 estudiantes acomodados en 6 filas de 10 estudiantes de cada uno.
Suponga que el profesor selecciona una muestra de 10 estudiantes lanzando un dado y seleccionando la fila correspondiente al resultado. Analicemos la situación. La muestra sí es aleatoria porque cada estudiante individual tiene la misma posibilidad de ser elegido, que es una de 6. La muestra no es aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño de 10 tienen la misma posibilidad de ser escogidas. Por ejemplo, este diseño muestral de usar un dado para seleccionar una fila hace imposible la selección de 10 estudiantes que están en filas diferentes. Aunque hay una posibilidad en 6 de seleccionar la muestra que consiste en los 10 estudiantes de la primera fila. Se trata de una muestra probabilística porque cada estudiante tiene una posibilidad conocida, una posibilidad en 6. Muy importante, a lo largo de este curso utilizaremos una variedad de procedimientos estadísticos diferentes y muchas veces tendremos como requisito reunir una muestra aleatoria simple, como se definió anteriormente. Además del muestreo aleatorio, existen otras técnicas de muestreo en uso, y aquí se describen las más comunes. El principal objetivo de una investigación es obtener una información de un segmento específico para contribuir en la toma de decisiones. Cuando se trabaja con poblaciones muy grandes, es necesario recopilar esta información de una manera que implique menor tiempo y costos. Es por esto que se recurre al muestreo, el cual permite elegir solo algunos elementos que representan a toda la población. Para seleccionar los elementos que van a conformar la muestra, tenemos que hacer uso de las técnicas de muestreo que a su vez pueden clasificarse en probabilísticas y no probabilísticas. Comencemos por explicar en qué consiste esta última, muestreo no probabilístico. Se define de este modo al muestreo que se basa principalmente en el juicio personal del investigador y no del azar. Las técnicas no probabilísticas más comunes son los muestreos por conveniencias, por juicios, por cuotas y bola de nieve. Muestreo por conveniencia. Busca obtener una muestra de elementos convenientes. Esto es que se encuentren en el lugar y momentos adecuados. La selección se deja en manos del entrevistador. Muestreo por juicio. Es una forma de muestreo por conveniencias en la cual los elementos se seleccionan con base en el juicio del investigador. Está basado en su experiencia y evalúa cuáles son los elementos más representativos de la población de interés. Muestreo por cuotas. Se conforma por 2 etapas. Primero se desarrolla en categorías de control o cuotas, las cuales pueden incluir, por ejemplo, el sexo o la edad. Posteriormente, de cada cuota se selecciona un determinado número de elementos por conveniencia o por el juicio del investigador. Muestreo de bola de nieve. En esta técnica se selecciona un grupo inicial de individuos a los que después de haber sido entrevistados se les pide que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. El muestreo bola de nieve suele utilizarse con poblaciones poco comunes. Muestreo probabilístico. En esta categoría, las unidades del muestreo se seleccionan al azar. Las principales técnicas de muestreo probabilístico son el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el conglomerado. Muestreo aleatorio simple. Se distingue porque en él cada elemento tiene una probabilidad de selección igual y conocida, ya que la muestra se determinó usando un procedimiento aleatorio. Muestreo sistemático. Ponerlo en práctica implica conocer primero la población y el tamaño de la muestra, pues ambos deberán dividirse. El resultado será el intervalo que se usará para seleccionar los elementos. Se elige un número aleatorio entre el 1 y el intervalo y después se toma sucesivamente cada elemento sumando el intervalo. Muestreo estratificado. Es un procedimiento de 2 pasos
en el que la población se divide en subpoblaciones o estratos. A continuación se seleccionan los elementos de cada estrato por medio de un procedimiento aleatorio. Muestreo por conglomerado. En un principio, la población meta se divide en subpoblaciones o conglomerados. Luego se selecciona una muestra aleatoria A de cada conglomerado. Si en la muestra se incluyen todos los elementos del conglomerado, tendremos muestreo por conglomerados de primera etapa. En cambio, si cada conglomerado seleccionado se extrae de manera probabilística una muestra de elementos, estamos ante un muestreo por conglomerados de segunda etapa. Antes de elegir una de esas técnicas, recuerda que la selección de la muestra dependerá del éxito o fracaso de la obtención de la información para la toma de decisiones. Es fácil confundir el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados, ya que ambos implican la formación de subgrupos. Sin embargo, el muestreo por conglomerados usa a todos los miembros de una muestra de conglomerados, en tanto que el muestreo estratificados emplea una muestra de los miembros de todos los estratos. Un ejemplo de muestreo por conglomerados es una encuesta previa a las elecciones donde se seleccionan aleatoriamente 30 distritos electorales de un número mayor de distritos y luego se encuesta a todas las personas de cada uno de los distritos elegidos. Este método es mucho más rápido y mucho menos costoso que elegir a una persona de cada uno de los muchos distritos del área de la población. Los resultados del muestreo estratificado o por conglomerados se ajustan o ponderan para corregir cualquier representación desproporcionada de los grupos. Para una muestra de tamaño fijo, si usted selecciona al azar sujetos de diferentes estratos, es probable que obtenga resultados más consistentes y menos variables que si simplemente se seleccionó una muestra al azar de la población general. Por tal razón, el muestreo estratificado se utiliza con frecuencia para reducir la variación en los resultados. Muchos de los procedimientos que se analizarán después en este curso tienen como requisito que los datos muestrales formen una muestra aleatoria simple, y ni el muestreo estratificado ni el muestreo por conglomerados satisfacen tal requisito. Errores de muestreo. No importa lo bien que usted planee y ejecute el proceso de recolección de muestras, es probable que ocurra algún error en los resultados. Por ejemplo, seleccione 1000 adultos al azar. Pregúnteles si se graduaron de bachillerato y registre el porcentaje de respuestas afirmativas en la muestra. Si usted elige una muestra de 1000 adultos al azar, es probable que obtenga un porcentaje diferente en esa muestra. Un error de muestreo es la diferencia entre el resultado de una muestra y el verdadero resultado de la población. Este error es consecuencia de las fluctuaciones por el azar. Un error que no es de muestreo sucede cuando los datos muestrales se obtienen, registran o analizan de forma incorrecta, como cuando se selecciona una muestra sesgada, cuando se usa un instrumento de mediciones defectuoso o cuando se copian los datos de forma incorrecta. Si recolectamos con cuidado una muestra, de manera que sea representativa de la población, entonces podemos utilizar los procedimientos que se describen en este curso para analizar el error muestral. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos de no minimizar el error que no es de muestreo. En el problema del capítulo, nos preguntamos si los datos experimentales originales que derivaron el concepto de los 6 grados de separación eran datos buenos. Señalamos que Stanley Milgram envió 60 cartas a individuos de Wichita, Kansas, y que les pidió que reenviaran las cartas a una mujer específica de Cambridge
Massachusetts. Participaron 50 de los 60 sujetos, pero solo 3 cartas llegaron al objetivo. 2 experimentos posteriores también mostraron bajas tasas de terminación, aunque finalmente Milgram logró una tasa de terminación del 35% y calculó que el número promedio de intermediarios era de alrededor de 6, los experimentos de Milgram tuvieron grandes fallas en la recolección de datos muestrales, ya que estos no eran representativos de la población de los residentes de Estados Unidos. El experimento original incluyó a pobladores de Wichita y sus tasas de respuesta y terminación fueron muy bajas. Incluso con una tasa de terminación del 35%, bien sería posible que solo hayan participado los individuos interesados en el experimento, los cuales tal vez conocían a más personas, dando como resultado un número menor de intermediarios. Sus anuncios fueron diseñados para reclutar personas que estuvieran orgullosos de sus habilidades sociales y que tuvieran la confianza en sus capacidades de encontrar a alguien atravesando las barreras de clase. Los sujetos reclutados eran de una región geográfica específica, eran más sociables y más adinerados que la gente común, y la tasa de respuestas fue muy baja. En consecuencia, el resultado de 6 como el número de grados de separación no estaba justificado por los datos. Esto no necesariamente significa que el valor 6 sea incorrecto. El diseño experimental tenía graves errores y cualquier conclusión basada en los resultados sería muy sospechoso. Por desgracia, no se ha realizado un experimento bien diseñado para verificar si el número 6 es correcto o incorrecto. Después de observar este capítulo, es normal sentirte un poco abrumado por la variedad de las diferentes definiciones. Sin embargo, recuerda un punto clave: el procedimiento usado para reunir datos es sumamente importante. Y debemos recordar que la aleatoriedad es especialmente relevante. Si los datos muestrales no se reúnen de manera adecuada, resultarán inútiles por completo, de forma que ninguna cantidad de tortura estadística podrá salvarte. Además, el diseño de un experimento debe realizarse con gran reflexión y cuidado.